Nos metemos ahora en otro tema, en este caso el resumen de los mercados internacionales. La semana pasada con Ramiro Tosi, economista y especialista en mercado de capitales. ¿Qué nos vas a contar, Rami? ¿Cómo estás? Buen día. Los números, ¿no? Los títulos de los mercados. Hola, buen día, Rocío. Así es, efectivamente. La semana pasada tuvimos en el medio de lo que fue quizás nosotros desde Argentina, obviamente más focalizado en lo local, pero sin embargo en el mercado internacional tuvimos varias titulares, como decías vos, son noticias importantes. Por un lado, en Estados Unidos tuvimos los datos referidos a ventas minoristas, o sea, datos de consumo y de inicios de viviendas, que es más relacionado con la actividad de la construcción. La verdad es que en ambos casos los datos estuvieron muy por encima de lo que prevían los analistas de mercado, y eso llevó a la idea de que, bueno, la economía americana sigue en un rumbo de gran fortaleza y que probablemente entonces la Fed tenga todavía bastante trabajo por delante. De hecho, eso fue también lo que se conoció en la semana, las minutas de la última reunión de la Fed, y ahí se ve que varios de los miembros de la Fed van a estar vigilantes y atentos a cómo evolucione la economía americana de acá a la próxima reunión, que es en septiembre. Por otro lado, tuvimos también noticias del otro lado del mundo, ¿no? Lo que tiene que ver con China. Ahí conocimos la declaración de quiebra de un desarrollador muy importante en el mercado de la construcción, que es Evergrande, que presentó, digamos, su pedido de quiebra. Y tuvimos también un deterioro de lo que es la cotización del yuan contra el dólar, que de alguna manera también obligó al Banco Central de China, al Banco Popular de China, a un recorte en sus tasas de interés para tratar de sostener no solamente la actividad, que viene bastante, digamos, recaída en China, y el consumo, sino también defender un poco la cotización del yuan. Así que tuvimos, digamos, bastantes noticias importantes que quizás pasaron un poco desapercibidos por la propia dinámica, ¿no?, de nuestra economía argentina. Venimos hablando mucho, ¿no?, de los yuanes con las noticias recientes y qué es la activación de los distintos tramos. ¿Qué significa, por ejemplo, para Argentina y el crédito que tiene tomado con China, que pase eso con el yuan, ¿no?, que se desvalorice respecto al dólar? ¿Cómo nos influye eso, Rami? Bueno, ahí, Rocío, tenés como dos efectos, ¿no? Por un lado tenés el efecto sobre lo que podríamos decir el canal comercial, ¿no?, siendo que China es uno de los grandes exportadores que tiene Argentina, y también importadores. Por un lado, digamos, nos afecta desde el punto de vista de la balanza comercial, de alguna manera positivamente, ¿no?, porque una debilidad de esa moneda implica una fortaleza de la nuestra, salvo obviamente que suceda lo que pasó la semana pasada, ¿no?, con nuestra evaluación, que es de una magnitud superior. Entonces ahí, digamos, somos perdedores en términos negativos, netos. Y por el lado financiero, como decías vos, la debilidad del yuan respecto al dólar indirectamente nos podría, digamos, jugar positivamente si es que Argentina obviamente logra, digamos, acumular reservas internacionales que son en dólares. Al estar el dólar fortalecido frente al yuan, implica una menor cantidad de dólares equivalentes para repagar ese préstamo. Y después también tengamos en cuenta que el yuan forma parte de la canasta de monedas que definen los DEX, ¿no?, los derechos especiales de giro del fondo. O sea que indirectamente también eso podría llegar a actuar positivamente respecto a una menor cotización del DEC contra el dólar, y así entonces, digamos, ser menos oneroso el pago o el repago del préstamo al fondo. Claro, claro, claro. Una semana clave también por la reunión, ¿no? Aquí ya pasándonos al plano local, ¿qué van a decir los mercados de este cierre finalmente de la revisión con el Fondo Monetario Internacional? El viaje también de Sergio Massa, incluso las reuniones que va a mantener, ¿no?, con representantes de otros organismos importantes, incluso representantes de la Casa Blanca. ¿Qué pensás de eso, Rami? Bueno, efectivamente, esta semana va a estar en el ámbito, ya yendo a la economía local, va a estar signada por el viaje del ministro a Washington para formalmente, ¿no?, formar parte de lo que es una actividad bastante estándar en el fondo, que es la reunión del directorio y la aprobación de la quinta y sexta revisión. Ahí veremos finalmente lo que creemos, y siempre desde Suramericana tuvimos esa visión de que lo que va a desembolsar el fondo es lo que estaba pautado en el calendario original del programa, o sea que son unos 7.500 millones de dólares. No va a haber, digamos, anticipos adicionales del resto del programa. Y como decías vos, al mismo tiempo el ministro tratará en su viaje de
acelerar posibles desembolsos, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Donde ahora es conducido por el ex directorio del hemisferio occidental del fondo, Gillian Goldfund, y también del Banco Mundial, o sea, tratar de volver de Washington con algo más que los dólares que estaban previstos en el programa del FMI, algo que es crítico para llegar de acá a noviembre con un clima de mayor certidumbre económica. Claro, claro, y suspendiendo, ¿no?, también las revisiones hasta que finalice el proceso eleccionario. Mencionabas también recién el aumento de las tasas, ¿no?, por parte de la Fed, y quedándonos también en lo que pasa en los Estados Unidos. ¿Por qué hay tantas discrepancias, ¿no?, con lo que pueda llegar a suceder en relación a esos números? Bueno, justamente, Rocío, otra de las cosas importantes que pasó esta semana y que ya empieza a ser un foco de atención, acordate que hace unas semanas hablábamos con Santiago que cuando tuvimos en marzo de este año esa volatilidad por esos problemas que hubo en varios bancos regionales, ahí como que la señal de alarma había sido que la tasa del Tesoro americano a 10 años, la tasa de rendimiento de los bonos, había superado el umbral, ¿te acordás?, del 4%. Sí. Eso después corrigió y fíjate que la semana pasada llegamos a un nivel del 4,30% anual, que es un nivel de tasa de interés que no se ve desde el año 2007. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, justamente porque buena parte de los inversores están ahora empezando a recalibrar o ajustar sus expectativas en función de que, dado que la economía todavía sigue muy sólida, probablemente la Fed tenga que mantener este alto nivel de tasas de interés por lo menos hasta el primer semestre de 2024. Quiere decir que estas altas tasas de interés de corto plazo, del 5,25 al 5,50, lejos de empezar a disminuir en 2024, como era buena parte de la expectativa, muy probablemente veamos que vamos a tener que convivir con un nivel más alto de tasa de interés por mucho más tiempo. Y eso también se vio en otro dato importante la semana pasada, que fueron las licitaciones de deuda del Tesoro americano, donde también ahí los inversores, para comprar bonos del Tesoro de largo plazo, de 10, 20 o 30 años de plazo, están pidiendo una tasa de interés más alta, ¿no?, tratando de tener una cobertura mayor ante un nivel de tasas que no va a ser el que estuvimos acostumbrados en los últimos 10 o 15 años de tasas muy bajas, sino que probablemente sea un entorno donde tengamos que aprender a convivir de alguna manera con niveles más altos de tasa de interés en Estados Unidos y por lo tanto, ¿no?, en nuestro país también. Bueno, nosotros sí estamos acostumbrados, ellos en realidad pareciera que no, ¿no? Y eso también genera un poco de desconcierto. Es interesante igual lo que marcabas. En el caso de Estados Unidos, ese fenómeno se arrastra, bueno, ya habíamos mencionado en algún momento, Rami, lo que se le criticó a Joe Biden respecto a eso, ¿no?, a la inyección de dinero que hacían en la economía después de la pandemia. ¿Sigue siendo un fenómeno que esté relacionado a eso? ¿Es todavía esa estabilidad que no se encuentra, ¿no?, en una economía, claro, del primer mundo que dista mucho de la lógica de la local? Mira, es una muy buena pregunta, Rocío, pues justamente esta semana hubo un estudio de la Reserva Federal de Nueva York que un poco trata de indagar de por qué de alguna manera sigue tan robusto, tan sólido el gasto de los consumidores en Estados Unidos. Hay como dos hipótesis grandes. Por un lado, como decías vos, todo lo que se llamó el stimulus check, ¿no?, o este programa fiscal expansivo que tuvo el gobierno de Biden durante la pandemia, ¿no?, de enviar cheques a los americanos para sostener el consumo en la pospandemia, y también algo que nosotros vivimos, si querés, después de la convertibilidad y ellos después de la pandemia, que fue toda esta suerte de consumo reprimido, ¿no?, sobre todo en el sector de servicios. Al estar, la gente tanto tiempo en sus casas, hubo mucho gasto típico de servicios, turismo, recreación, viajes, etcétera, que no se hicieron durante la pandemia, y ese tipo de gasto ahora en la pospandemia vuelve a subir, y eso obviamente genera una economía que viaja, si querés, a una velocidad mayor a la que la Reserva Federal se sentiría cómoda, ¿no? Y eso hace que justamente la discusión respecto a la tasa de interés va a ser central. Y esta semana, Rocío, en Estados Unidos, a partir del miércoles, hay una reunión muy importante donde se juntan todos los banqueros centrales del mundo. Sí. Se llama Jackson Hole, son unas montañas cerca, de la Reserva Federal de Kansas City, y ahí justamente el mercado va a estar muy atento a los mensajes que Jerome Powell, el titular de la Fed, diga al mercado, ¿no? Algo que justamente en el 2022
dio una conferencia de prensa y luego generó una gran volatilidad en el mercado porque de alguna manera obligó a reconfigurar las expectativas de ese momento, o sea que este año van a estar las miradas puestas esta semana en qué es lo que diga Powell sobre cómo ve la economía americana ahora y cómo ve el sendero de tasa de interés de aquí al 2024. Otra noticia reciente, y te pregunto si en relación a esta reunión que nos decías vos, Rami, es qué va a pasar con el BRICS, ¿no? Y esta posibilidad de expandirse a nivel mundial. ¿Va a ser un punto de conversación eso? Mira, lo que justamente estábamos mirando en las últimas noticias de hoy, del fin de semana, la reunión empieza esta semana en Sudáfrica. De momento no se va a tratar la incorporación ni, digamos, de Argentina ni de Arabia Saudita. Buena parte, digamos, de la discusión girará en torno a la conformación de este Banco de Desarrollo, el que está, digamos, liderado por la expresidenta Dilma Rousseff, pero no hay de momento en la agenda de esta semana al menos discusiones en torno a la incorporación de nuevos miembros. Ten en cuenta también, Rocío, que ahí hay digamos, conflictos geopolíticos dentro del propio seno de los BRICS, ¿no? Tenés por un lado la postura más dura de China, del otro lado la postura de Brasil y de India, tenés Rusia dentro del mismo club, ¿no? Con todas las tensiones que genera el conflicto bélico con Ucrania. Entonces, de alguna manera hay que lograr cierta unidad dentro del bloque para luego pensar en incorporar mayores miembros a la estructura de lo que se conoce hoy como los BRICS. Te quiero preguntar, Rami, por la lógica, ¿no? Estadounidenses en relación a cómo puede ver el mercado un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Recordemos que también estamos próximos a que finalice el gobierno de Joe Biden y ya Donald Trump con una política más bien distinta, ¿no? No solamente ideológica, sino económica, por supuesto, presenta sus diferencias, ¿no? Y se ve algo de incertidumbre en el aspecto político. ¿Tiene el mismo efecto en el mercado que, por ejemplo, la situación política local tiene en el mercado justamente de nuestro país? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué dice el mercado estadounidense de lo que podría ser a futuro un cambio de signo político? Bueno, mira, es interesante, Rocío, porque justamente lo que se ve ahora, y seguramente ustedes lo han comentado, digamos, durante la semana, las noticias, es que Donald Trump, digamos, no para de acumular acusaciones, ¿no? O si querés, imputaciones, como diríamos acá en Argentina, en distintos casos que tienen que ver con lo que fue el recuento de votos, ¿no? Durante la elección del 2020 que ganó Biden. Se puede dar la paradoja de que llegue, digamos, condenado en algún caso por esas causas, pero sin embargo, si compite, digamos, en las presidenciales, como todo parece indicarlo, y de hecho hoy es el candidato dentro del Partido Republicano que mayores apoyos tiene, no solamente en las encuestas de opinión, sino también en lo que es el fundraising, o sea, los aportes de campaña, puede darse la situación de que Donald Trump sea potencialmente elegido como presidente nuevamente, habiendo sido condenado, lo cual sería todo una rareza en el sistema institucional americano. Por ahora el mercado, si querés, está más concentrado en evaluar estos riesgos por ahí de más corto plazo y de qué es lo que va a hacer la Fed hacia adelante. No sería, digamos, para el mercado un evento disruptivo la llegada de Trump, en el sentido de que es una persona, digamos, que ya estuvo como presidente, o sea, no genera una fuente de incertidumbre nueva. Ya tuvimos 4 años de experiencia de Trump, ¿no? Con todos sus altibajos, ¿no? Particularmente pienso más bajos que altos, ¿no? Pero, digamos, no es un riesgo nuevo que el mercado no pueda descontar o no pueda anticipar. Claro. Bueno, va a ser un punto interesante, ¿no? A conversar de cara a fin de año, sin duda, Rami, sobre todo por qué influencia también puede tener lo que pasa en Estados Unidos políticamente con acuerdos, ¿no? Como los que se mantienen actualmente con nuestro país. Gracias, Rami. No, por favor, Rocío, que tengas buena semana. Igualmente para vos. Ramiro Tosi, economista, pasaba por Canal E dando un panorama, no solamente de la economía internacional, sino claro también de la local. Ya volvemos.